Primeros 6 versículos. Sígame ahí con su vista en los primeros 6 versículos, ahí en Génesis capítulo 39. Dice la escritura: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por permitirnos avanzar en la predicación del libro de Génesis. Te rogamos que nos ayudes en esta mañana, que me des gracia para poder explicar bien este capítulo y la narrativa y conectarlo, Señor, con la historia que tú quieres mostrarnos de los patriarcas. Y, Señor, su importancia no nada más para imitar su fe, sino también, Señor, su importancia en el plan redentor que tú, Señor, en el cual tú tenías, en que ibas a darnos al hijo de la mujer que aplastaría en la cabeza a la serpiente. Gracias, Señor, por ser fiel a tus promesas, como cantábamos ahorita. Tus promesas son como roca, Señor, son firmes, estables, y en ellas queremos confiar. Bendice, por favor, esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando, ¿verdad? Comenzamos hace unas semanas Génesis capítulo 37, después Génesis capítulo 38, hablamos sobre Judá y Tamar, y ahora regresamos a Génesis capítulo 39, ¿verdad? Retomando el capítulo donde José es vendido por sus hermanos. Hermanos, como vimos en el Génesis capítulo 37, Moisés va a presentar a José como un hombre virtuoso y espiritualmente alerta, ¿verdad? Una de las cosas y uno de los propósitos de Moisés al escribir sobre la vida de José es que va a presentar a José como un hombre virtuoso y un hombre espiritualmente alerta. Sus sueños, si usted recuerda, ¿verdad? La mayoría de nosotros recordamos a José como el soñador. Hermanos, sus sueños no buscaban ser maneras egoístas de gobernar sobre sus hermanos, sino maneras en que estaba percibiendo la voluntad de Dios. Si usted se recuerda, en la Biblia, hasta este capítulo, vemos que Dios utilizaba los sueños para comunicarse con las personas y comunicar su voluntad. Y José está teniendo estos sueños un poco extraños, donde, ¿verdad?, sus hermanos se inclinan hacia él, y luego otro sueño donde no nada más sus hermanos, sino también su padre y su madre se inclinan hacia él. Ahora, hermanos, en este asunto en que José está tratando de percibir la voluntad de Dios, él es un joven. Algunos creen que él tenía como 17 años, depende de la manera en que, hay algunos, hermanos, y estaba estudiando en los libros, hay algunos que piensan que José tenía 13 años, entonces algunos 17. Lo que sabemos, hermanos, es que cuando él se presenta delante de Faraón, él tiene 30 años. El texto nos dice, cuando él se presenta delante de Faraón, él tiene 30 años. Entonces, si él tenía 17, desde que sus hermanos lo venden hasta que él va a presentarse a la corte de Faraón, más o menos van a pasar 13 años, hermanos. 13 años. Entonces, los eventos que van a ser descritos en Génesis capítulo 39 y en Génesis capítulo 40, más o menos cubren aproximadamente 13 años, hermanos. 13 largos años de la vida de José. Hermanos, su vida cambió dramáticamente por la envidia de sus hermanos. En el capítulo 37 vemos que sus hermanos tramaban matarle, pero al final, por Judá, lo venden y crean una historia en que le dan por muerto. Hermanos, la vida de José ilustra la vida de una legítima víctima que está sufriendo por el pecado de otras
personas. Hermanos, la Biblia nos va a enseñar que no todas las cosas que nos pasan en la vida nos pasan por pecado personal. Preste atención en esto. No todas las cosas que nos pasan en la vida, especialmente en cuanto al sufrimiento, nos pasan por pecado personal. ¿Qué significa esto? A veces, hermanos, tratamos de explicar todo lo malo que llega a pasar en nuestra vida por tratar de mirar a nuestro interior. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? Pero la Biblia, hermanos, especialmente en la vida de José, nos va a demostrar que a veces las personas y los creyentes van a sufrir por el pecado de otras personas. Es posible, hermanos, ser una legítima víctima que sufre por el pecado de otras personas. Ahora, hermanos, en este capítulo, ¿qué trata de enseñarnos Dios en este capítulo sobre las injusticias de la vida? Hermanos, ¿cómo debemos responder a las injusticias de la vida? Como dijimos, José va a ilustrar este tipo de persona que sufre por el pecado de otros, no por su pecado personal, por el pecado de otros. Ahora, hermanos, ¿cómo debemos responder a las injusticias de la vida? Hermanos, yo creo que todos hemos conocido personas, a lo mejor nosotros tenemos personas en nuestra familia, en nuestros trabajos, conocidos, que han sufrido trasfondos difíciles y usan sus trasfondos difíciles como excusa. No sé si lo han visto. Hermanos, viene un muchacho de vez en cuando, yo creo que ustedes lo han visto, siempre viene a pedir agua o comida, ¿verdad? Un muchacho chaparrito, ¿verdad? De aspecto indigente. Regularmente se ponen en las farmacias de Guadalajara que están aquí sobre la Veracruz, ¿verdad? Y últimamente, ¿verdad? Siempre pide y se va, siempre pide y se va, pero últimamente he estado tratando de platicar, de hacer más plática con él. Y últimamente, ¿verdad? Las últimas semanas ha venido y se ha escondido aquí en el rincón de la iglesia para drogarse. Una vez llegué en la mañana cuando estaba tratando de inyectarse. Y le dije que no lo hiciera. Y le dije, no lo hagas. Le voy a llamar a la patrulla, no lo hagas. E inmediatamente me dijo, tengo 30 años haciendo esto. Tengo 30 años haciendo esto. Toda mi vida he sido un drogadicto. Perdón por molestar. Y se fue. De nuevo, ha pasado las siguientes veces y tratando de, mira, Dios puede ayudarte. Y de nuevo me dice, tengo 30 años drogándome. Nadie puede ayudarme. Nadie puede ayudarme. Y hermanos, hay personas con trasfondos difíciles que su trasfondo es una excusa. Pero también hay personas, hermanos, de trasfondos difíciles que su trasfondo ha sido una motivación para salir adelante. Hemos conocido personas que han sufrido maltrato, abuso y han salido adelante. Ha habido ejemplo de personas que han tenido problemas físicos, problemas seriamente físicos y han salido adelante. Hermanos, un trasfondo difícil y el pecado de otras personas no debe ser una excusa. Y esta es una de las razones que creo que Dios nos está dando Génesis capítulo 39. Hermanos, en este capítulo, la verdad es muy clara. La verdad es muy clara. Mire por favor versículo 2. Todos vamos a leer versículo 2. Dice Génesis 39, 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Ok, ahora acompáñenme hermanos por favor. Versículo 21. Pero Jehová, juntos 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ok, ahora vaya a Hechos capítulo 7, por favor. Vaya a Hechos capítulo 7.
Si usted se acuerda, Hechos capítulo 7 es uno de los mensajes más largos del libro de Hechos pronunciado por Esteban. En este capítulo, Esteban va a describir, hermanos, la vida de los patriarcas, la vida de Moisés. Pero es muy interesante el comentario que hace Esteban aquí. Hechos capítulo 7, hermanos, juntos versículos 9 y 10. Juntos versículos 9 y 10. Juntos dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Hermanos, ¿cuál es el comentario de Esteban al final del versículo 9? ¿Cuál es el comentario de Esteban al final? Dios estaba con él. Hermanos, si nosotros no supiéramos completamente la historia, quiero decirle, aún regrese a Génesis 39, si uno no conociera completamente la historia, sería muy difícil decir que Dios estaba con él. Hermanos, el tema del capítulo es muy claro. La presencia de Dios está en las circunstancias donde creemos que Él no está. La presencia de Dios está en las circunstancias donde creemos que Él no está. Hermanos, este es el punto del capítulo. La presencia de Dios. La presencia de Dios. Ahora, mire conmigo, por favor. Vamos a ir mirando qué está pasando aquí en Génesis capítulo 39. Hermanos, en la providencia de Dios, mire lo que dice el versículo 1. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón. Mire la primera característica. Segunda, capitán de la guardia. Y tercera, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado a su casa. Hermanos, no es casualidad que no cualquier persona está comprando a José. Es un alto funcionario de Egipto quien está comprando a José. De aquí en adelante, hermanos, comenzando en versículo 2, el narrador, hermanos, va a escribir, hermanos, en este capítulo 7 veces se menciona el nombre de Jehová. Si usted empieza a buscar para atrás, no es en cada capítulo el nombre de Dios es enfático. Pero en este capítulo el nombre de Dios es enfático. Dice versículo 2, mas Jehová, la primera vez, estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Hermanos, esta última frase que dice estaba en la casa de su amo el egipcio, probablemente es una indicación que vivía en la casa de su amo como un siervo de la casa. Como un siervo para labores de la casa. En aquellos tiempos, hermanos, en Egipto se compraban esclavos asiáticos y esclavos africanos, ¿ok? Como pues sabemos un poquito de la historia. Algunos, hermanos, José sería considerado un esclavo asiático, especialmente comprados para labores de hogar. A veces había también esclavos asiáticos que eran mandados al campo. Probablemente la declaración aquí que Moisés está diciendo es que dentro de las probabilidades es que José pudiera ser mandado al campo para trabajar en los terrenos de Potifar, pero no fue la situación aquí, sino que en lugar de mandarlo al terreno y los campos de Potifar, Potifar lo está conservando para servir en su casa. Y de nuevo dice, y Jehová estaba con José y fue un varón próspero. ¿Ok? Ahora mire lo que dice el versículo 2 es un comentario del narrador. Ahora el versículo 3 es un comentario del narrador, pero sobre Potifar. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Segunda vez que aparece el nombre de Dios. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Tercera vez el nombre de Dios. Hermanos,
¿qué vio Potifar? ¿Y cómo es que Potifar asocia el desempeño y el trabajo de José con su religión? ¿Sí se da cuenta aquí? En alguna manera, que el texto no nos dice, Potifar percibe que algo en la religión de José es diferente, que lo hace ser una persona confiable y responsable. No sabemos, hermanos, la Biblia no nos dice, no es como en el caso de Daniel. ¿Se acuerda qué hacía Daniel estando en la alta corte? Oraba a su Dios 3 veces, ¿se acuerda? Y por eso sus compañeros envidiosos, ¿se acuerda que tramaron hacer algo en contra de él por su religión? Ahora, en el caso de José no sabemos si oraba, no sabemos si cantaba, no sabemos si usaba palabras específicas, no sabemos si usaba el nombre de Dios. Lo único que nos dice el texto es que Potifar se da cuenta que este hombre es responsable y confiable, y eso está ligado con su propia religión. Ahora, mire por favor, versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo, note aquí por favor hermanos, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo. Ok, hermanos, ahora, hermanos, en estos versículos tan cortos, uno tras otro, hermanos, pareciera como que aquí están comprando a José, parecieran como que si lo están chambeando y a la segunda semana ya le están, ¿qué? José, te vamos a dar un ascenso. ¿Sí o no? Pareciera, o sea, cuando uno lee el texto, pareciera como que esto está pasando inmediatamente, como que, caray, este hombre es muy chambeador, no, pues, no, hermanos, pero la realidad es que esto probablemente está pasando en un periodo de años. De nuevo, hermanos, del capítulo 39 y 40, lo que está pasando en estos eventos está pasando alrededor de 13 años. Entonces, no sabemos, hermanos, cuánto tiempo está pasando, pero ya cuando llegamos al versículo 4, José tiene un ascenso. Y es, hermanos, su estatus cambia de esclavo, comprado para hacer labores del hogar, a ser ¿qué? Mayordomo, hermanos. Ya no, hermanos, ya no cualquier persona, un mayordomo. Ahora, miren lo que dice versículo 5. De nuevo, la consecuencia de la bendición de José. Jehová, 4ª vez, bendijo la causa del egipcio. Ahora, mire esa frase. A causa de José. Y la bendición de Jehová, 5ª vez el nombre de Dios, estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en él. Ok, hermanos, esa última frase, si José era mayordomo y Dios bendecía en el casa y en el campo, ¿qué tipo de mayordomo llegó a ser José? Un mayordomo, ¿qué, hermanos? Un mayordomo muy cercano a su amo. Un mayordomo muy cercano. Ahora, hermanos, esa frase, a causa de José, nos recuerda, hermanos, las promesas que Dios le hizo a los patriarcas. ¿Se acuerda lo que Dios le prometió a Abraham? ¿Se acuerda lo que Dios le prometió a Isaac? ¿Se acuerda lo que Dios le prometió a Jacob? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Se acuerda Labán, el suegro de Jacob? ¿Se acuerda Labán? Cuando Labán reconoce y se acuerda que Jacob se quiere ir, ¿y qué le dice a Labán? No te vayas, yo he visto cómo Dios me ha bendecido a mí por tu causa. Dios me ha bendecido a mí por tu causa. Y esta es una de las cosas que nos está tratando de enfatizar el narrativo, hermanos. José está haciendo una causa de bendición a una casa extraña. Hermanos, dice por último, versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. De nuevo, no sabemos hermanos, no sabemos cuántos años, en qué periodo o en cuántos años José llegó a ser un funcionario digno de toda confianza.
Dice el texto que lo único que le preocupaba a Potifar era lo que iba a comer. Todo lo demás estaba en manos de José. Hermanos, si usted trae su nueva traducción viviente, esa última frase dice, José era un joven muy apuesto y bien fornido. Dice la Biblia de las Américas, era José de gallarda figura y hermoso parecer. Este último comentario sobre el aspecto de José nos prepara, hermanos, para la siguiente escena. Hermanos, aunque estamos viendo aquí en la vida de José una bendición, hermanos, José no se imaginaba que la persona que le había comprado le iba a poner cerca de la casa de Faraón. José fue vendido como un esclavo egipcio, pero no a cualquier egipcio. Hermanos, así funciona la providencia de Dios, llevándonos por lugares donde nunca imaginamos, conociendo personas que nunca imaginamos y haciendo lo que nunca nos imaginaríamos que haríamos. Hermanos, a la luz de la presencia de Dios, de nuevo, es muy enfático, a la luz de la presencia de Dios, ¿cómo debemos responder a las situaciones difíciles? Debemos trabajar duro y ser personas confiables. Hermanos, las injusticias no son una excusa para ser tramposos y deshonestos. Las circunstancias difíciles no cambian necesariamente nuestro carácter, sino demuestran cuál es nuestro carácter. Una de las cosas que está haciendo Moisés en estos primeros 6 versículos al narrar la historia de José es que José es una persona confiable. Y la presencia de Dios está con José y él es una persona confiable. Él es una persona confiable. Cuando muchos usarían su vida, cuando muchos usarían su dolor, cuando muchos usarían para una excusa, para vivir una vida negligente, José es confiable. José es confiable. Ahora, hermanos, de nuevo, ¿cuántos años pasaron? No sabemos. Pero mire lo que dice el texto, siguiente escena. Aconteció después de esto. Aconteció después de esto. No sabemos si esto fue que lo ascendieron. No sabemos si esto significa que había prosperado mucho. Pero esta siguiente escena conecta todo lo que ha descrito, ¿verdad, Moisés? El ascenso de José de ser un siervo a un mayordomo, de ser un esclavo a un mayordomo. Y dice que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. El texto hebreo, hermanos, enfatiza el deseo de la mujer, enfatiza el deseo de la mujer de Potifar de poseer a José. Las palabras duerme conmigo apenas son 2 palabras hebreas y es una expresión que nunca se utiliza para referirse al matrimonio. Estas palabras, hermanos, ¿verdad?, retratan a una mujer con una lujuria brutal, escribe el hermano Walkie. Hermanos, la mujer de Potifar quería poseer a José. Déjeme hacerle un comentario. Hay un libro, no sé si ustedes, hay un libro que escribieron sobre los narcotraficantes. Dicen que cuando, dice este libro, escribe la autora, cuando los narcotraficantes tienen todo el dinero para comprar carros, para comprar joyas, para comprar casas, ya no es suficiente. Y entonces lo que empiezan a hacer es comprar personas. No sabemos si esto es lo que pasaba con la mujer de Potifar. Pero la mujer de Potifar podía haber tenido acceso a múltiples riquezas, pero lo que ella quería era una persona, y este es José. Mire, José intenta de razonar con ella en versículos 8 y 9.
Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. Mire la última frase, o la última forma de pregunta. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermanos, José trata de razonar con la mujer, y él está pensando en tres cosas. Si José acepta, va a ser abuso de confianza, ofensa contra su marido y pecado contra Dios. Ahora, hermano, esto es muy interesante. No sabemos exactamente si la esclavitud egipcia funcionaba como la esclavitud romana del primer siglo. Algunos arqueólogos sugieren que sí, y los esclavos también eran comprados para el servicio sexual de los amos. Un comentarista aquí decía que lo que está haciendo José es un poquito extraño si esa era la condición de Egipto, porque él, como un esclavo, ahora como un mayordomo, él podía hacer eso y no habría ningún problema. Pero de nuevo, hermanos, Moisés nos está retratando a un hombre confiable, a un hombre confiable, a un hombre que está consciente de la presencia de Dios, de la presencia de Dios. Y él dice: ¿cómo pecaría contra Dios? Hermanos, lo que muchas veces se nos olvida es que el adulterio es una ofensa contra el cónyuge y una ofensa contra Dios. En la Biblia, hermanos, nos enseña que Dios es vengador de los fornicarios y los adúlteros. ¿Por qué? Es muy difícil, dice la Biblia, saber cuando un hombre o una mujer se han metido con alguien que no es su esposo. Muy difícil para los hombres, pero no muy difícil para el que todo lo ve. Hermanos, José tiene una conciencia. Probablemente su amo nunca se iba a enterar. Probablemente su amo nunca se iba a enterar, pero quien lo iba a ver y lo iba a saber era Dios mismo. Era Dios mismo. Ahora, mire por favor el versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aquí los hermanos lo trajeron un poquito raro. Déjeme leerle este versículo en otras traducciones. Dice: y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Dice la otra traducción de la Biblia: día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es una mujer que lo está acosando, y José ni quiere acostarse con ella, ni quiere estar con ella. Pero mire lo que dice el versículo 11. Y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Hermanos, un día ella planea tomarlo por fuerza. José decide huir y ella fabrica una historia. ¿Se acuerda usted qué usaron sus hermanos para fabricar una historia? Su manto de colores. Adivine qué va a usar la esposa de Potifar para crear una historia. ¿Por qué no le ya decir a su patrón? Eso es una muy buena pregunta. Ahora, espéreme tantito. De nuevo, hermanos, una vez más, el manto de José, el vestido de José, es un medio de engaño en su contra. Ahora, quiero que, mire, vamos a leer versículos 14 al 18. Ahora, mire cómo la mujer fabrica esta historia. ¿Ok? Mire cómo la mujer fabrica esta historia.
Dice versículo 14. Llamó a los de casa y les habló diciendo, ok, mire primera frase, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. ¿Quién? ¿De quién habla? Nos ha traído un hebreo. Bien, hermana. Ok, mire lo que está diciendo esta mujer. Nos ha traído un hebreo. Potifar nos ha traído un hebreo para hacer burla de nosotros. Okay, esa frase es interesante, ahorita voy a explicarle. Dice la mujer, vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, mire ahí, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. A ver, hermanos, ¿qué está insinuando la mujer cuando dice, dejó ahí su ropa? Pues más o menos, pero está diciendo, este cuate, miren, ¿se dieron cuenta? Ya se estaba encuerando. Ya iba a abusar de mí, pero yo grité. Ok, mire de nuevo, dice versículo 16. Mírenle de nuevo. Y ella puso junto a sí la ropa de José, mire la frase, hasta que vino su señor a su casa. Luego, versículo 17, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo que nos trajiste. Ahora, esa frase, hermanos, vino a mí para deshonrarme, es la misma frase hebrea que utiliza en el versículo 14, para que hiciese burla de nosotros. Yo no sé por qué los traductores de Reina Valera lo tradujeron diferente, pero es la misma frase. Y se utiliza otras veces para hablar de burla. Ahora, mire terminando versículo 18. Y cuando yo alcé mi voz y grité, mire lo que dice ella. Él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Ella está fabricando una historia. Hermanos, ahora, esa frase hebrea, hermanos, que utiliza en versículo 14, burlarse de nosotros, lo que esa frase está tratando de evocar es que toda la confiabilidad de José ha sido construida para llegar a este momento. Al parecer, la esposa de Potifar está fabricando una mentira sobre la vida de José, sobre la confiabilidad de José, sobre la responsabilidad de José, y está tratando de decirle, todo lo que José ha hecho es para llegar a este punto. Su esposa está tratando de decirle, tú trajiste, y este hombre ha estado haciendo todo lo que ha estado haciendo toda tu vida para llegar a este punto, para tratar de burlarse de nosotros. Ahora, hermanos, mire lo que dice versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Ahora, hermanos, ¿contra quién se enojó? No dice. Hermanos, esa última frase hebrea, esto es muy interesante. En el hebreo hay una manera de escribir cuando una persona es el objeto de un verbo. No sería difícil para Moisés haber dicho, Faraón se enojó contra José. Pero aquí, hermanos, lo deja en ambigüedad, simplemente diciendo que que Potifar se enojó. Hermanos, probablemente esta ambigüedad y la siguiente acción, mire lo que dice el versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos de ahí y estuvo allí en la cárcel. Probablemente esta acción refleja que Potifar no creyó toda la historia y que probablemente conocía el carácter de su esposa.
Hermanos, el intento de violación era un delito capital. Potifar le podría haber cortado la cabeza a José sin ningún problema. Pero el texto nos dice, se enoja, no dice con quién, y le pone en la cárcel. Y le pone en la cárcel. Ahora, hermanos, ¿usted cree que es una casualidad que el capítulo anterior Moisés nos describe la vida de Judá? La escena de la esposa de Potifar con José claramente es un contraste con la vida de Judá. En el capítulo 38, Judá está buscando los servicios de una prostituta. En el capítulo 38 es Judá quien se acerca a una mujer que está vestida de velo. En el capítulo 38 es Judá que le ofrece dinero. En el capítulo 38, Judá nunca se imaginó que esa que creía era una prostituta era su nuera. Y no con eso, la nuera, con un plan muy cuestionable, le enseñó una lección de fidelidad a la familia, a Judá. Hermanos, Moisés probablemente está haciendo un contraste de la vida de Judá y de la vida de José. Hermanos, humanamente, ¿quién tenía una excusa para poder fallar? Humanamente, ¿quién tenía una excusa? Pero al caso contrario, aquí tenemos a una mujer pagana acosando a José. Hermanos, ¿qué le impedía a José? ¿Quién se enteraría? ¿Qué fue lo que Judá nunca quiso darse cuenta? Y José sí se daba cuenta. La presencia de Dios. La presencia de Dios. Hermanos, de nuevo, muchas veces, al sufrir injusticias, las justicias vienen acompañadas de tentaciones. Otra vez, hermanos, muchas veces, al sufrir injusticias, las injusticias vienen acompañadas de tentaciones. Y muchas veces, hermanos, las tentaciones o el caer en las tentaciones es justificado por las injusticias. Pero no debemos olvidar, hermanos, que Dios está en todos lados. Dios está en todos lados. Ahora mire cómo termina esta historia. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y mire lo que dice versículo 22 y 23. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba tener el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En estos versículos están la sexta, séptima y octava vez que dice Jehová estaba con José, Jehová estaba con José, Jehová lo prosperaba. Hermanos, ¿qué le había llevado a José a la cárcel? ¿Qué lo había llevado? Su buen carácter. Hermanos, ¿qué había llevado a José a la cárcel? Su buen carácter. Hermanos, ¿valió la pena? Muchos dirían que no. Sin embargo, a la luz de la presencia de Dios, valió la pena. Hermanos, en estos versículos, José siguió demostrando ser un hombre de carácter y de fe. Nuevamente, como víctima de injusticias, demostró que puede ser confiable y honesto, aunque el resultado no sería el esperado. Hermanos, a la luz de la providencia de Dios, aquí tenemos un hombre que ha sufrido ya, esta es la tercera ocasión que ha sufrido. Ha sufrido de sus hermanos, ha sufrido de los ismaelitas, ha sufrido de una mujer acosadora.
Pero él sigue demostrando buen carácter. Ahora, hermanos, lo que nos deja esta historia es, ¿dónde estaba más cerquita de la casa de Faraón? ¿Con Potifar o en la cárcel? ¿Dónde estaba más cerquita de Faraón? ¿Con Potifar? ¿Sí o no? Si pensamos que Faraón es su boleto de lotería, Faraón es su boleto de lotería, ¿dónde estaría más cerquita de Faraón? Pues con Potifar. Pero lo mandan a la cárcel. Hermanos, lo que va a enseñar más adelante es que Dios puede cambiar nuestras circunstancias así. Dios puede cambiar nuestras circunstancias así. Pero lo que, hermanos, lo que las circunstancias van a demostrar es que es el carácter que hemos tenido. Hermanos, así podemos ser víctimas de pecados de otros, pero lo que demostramos de nuestro carácter, eso realmente es lo que somos. La presencia de Dios está en las circunstancias que a veces pensamos que no están. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, por favor, y danos gracia. Ayúdanos porque muchas veces, Señor, como víctimas legítimas, que es el caso de José aquí, podemos pensar que tú no estás. Muchas veces, Señor, podemos pensar que tú no estás. Pero la Biblia nos deja saber que tú siempre estás. Señor, hay promesas en el Nuevo Testamento para nosotros creyentes que la presencia de Dios estará con nosotros. De hecho, ya no cité ese versículo, pero el escritor de Hebreos, citando un versículo de Deuteronomio y una promesa de Deuteronomio, dice que tú nunca nos dejarás y nunca nos desampararás. Nunca nos dejarás y nunca nos desampararás. Señor, el escritor de Hebreos nos está haciendo recordar una promesa. Y él está haciendo recordar esa promesa porque los hermanos estaban sufriendo, porque los hermanos estaban padeciendo como legítimas víctimas del pecado de otros. Ayúdanos, Padre, a recordar, aunque a veces es bien difícil, cuando somos, Señor, estamos sufriendo por el pecado de otros, ayúdanos a recordar que siempre estás con nosotros, que siempre estás con nosotros. Y ayúdanos, porque muchas veces cuando viene la injusticia, viene también la tentación. Y cosas feas pasan si sucumbimos ante la tentación. Ayúdanos, por favor, te lo suplico. En Cristo Jesús. Amén.